Pedimos que tuvieran una mesa porque quisimos crear un ambiente como de familia, como si estuvieran ustedes en nuestra casa, para hablar y conversar y dialogar. Mary y yo nos dedicamos a la terapia familiar y matrimonial. Ambos somos egresados universitarios, o sea, no hemos llegado a ser terapeutas solo por experiencia, sino también por estudios. Seguimos estudiando, porque en esto nunca se termina. Trabajamos permanentemente con personas de prácticamente todo el mundo. Todas las semanas atendemos un promedio de 12 a 14 personas, matrimonios de diferentes partes. Ayer yo terminé a las 10 de la noche porque atendí una emergencia, que también suele ocurrir. Y Mary también le tocó una emergencia con alguien ayer. Y gracias a la pandemia, porque no todo es malo en esta vida, sí. Gracias a la pandemia hemos podido trabajar mucho online, donde las personas cómodamente, entre comillas, pueden contactarnos y pueden ser atendidos. Así que es una bendición porque desde lejos pueden ser atendidos y podemos comunicarnos y también manifestar nuestra ayuda. Dicho esto, hoy día vamos a hablar del matrimonio de él, el de ella y el de los dos. ¿De qué se trata? De algo que es muy sencillo y que todos cuando nos casamos o cuando tenemos una pareja, porque esto funciona para matrimonios y parejas, nos hacemos una expectativa. Vamos con una idea. Pero lo que no entendemos es que las expectativas de él no siempre coinciden con las expectativas de ella. Y algunos no entienden, y a algunos les lleva toda la vida entender que lo que hay que construir no es un matrimonio de él o un matrimonio de ella, sino un matrimonio de nosotros. Y en la experiencia que Mary y yo tenemos es que lamentablemente muchos matrimonios generan conflicto porque no llegan al nosotros. Están habitualmente pensando en él, que es muy común, especialmente entre machistas. Cuando piensan en él, todo gira en torno a él, o en algunos casos en torno a ella. Yo creo que estar casados es para valientes. Y en esos actos de valentía hay que tener algunas acciones. Por ejemplo, se me ocurre hoy que ustedes como pareja se pregunten o le pregunten al otro o a la otra, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué expectativas tienes tú de mí? ¿Qué esperas tú? Para también llegar a un nosotros. Eso es bueno. No tengan miedo a hacerse esas preguntas porque a medida que va pasando el tiempo, a veces hemos cambiado de alguna expectativa y nos la guardamos y creemos que la otra persona la sabe. No, hay que comunicarse. Aquí está graficado lo que estamos diciendo. En un matrimonio hay el matrimonio de él, el matrimonio de ella, y en algunos casos el matrimonio de ambos. Y tristemente quiero decir que es más común encontrar el matrimonio de él que se ha configurado a la pinta de él, o el matrimonio de ella, cuando hay un matriarcado que se ha configurado a la pinta de ella, y son pocos los matrimonios que se configuran en función de ambos, donde ambos son escuchados y donde ambos logran entender. Ahora, ¿cómo se forman las expectativas? Para formar las expectativas se dan tres situaciones: herencia, experiencia y aprendizaje. En herencia, todos nosotros nacemos con un género. Nos ubicamos en el mundo en función del género.
y nuestro género condiciona nuestro estar en el mundo. El ser de un determinado modo está condicionado por algo que ustedes y yo no elegimos, que nos viene dado por herencia. Ese factor, poco o nada podemos hacer. Pero hay un siguiente factor, que es la experiencia. Y ahí sí empiezan los factores más complejos. La familia. ¿Alguno de ustedes eligió a los padres que tiene? Si yo hubiera tenido que elegir, elijo solo a mi madre y no a mi padre. Y lo he dicho muchas veces. Mi madre extraordinaria, mi padre un dolor de muela hasta el día que se murió. Pobre hombre, porque nunca fue sabio. Mi madre es un espectáculo, hasta el día de hoy la admiramos. Por eso estamos preocupados por ella. Tiene 90 años y en cualquier momento se nos va. La familia no la elegimos. El lugar de la familia tampoco. Yo soy el hermano mayor de una familia de 5 hermanos. Mary es la hermana menor de una familia de 6. Por lo tanto, la manera de estar en el mundo de mi esposa está condicionada por el ser la menor. Y en mi caso, por ser el mayor. Yo caí en la cuenta ya de viejo de que nunca mis hermanos me preguntaban cómo estaba yo. Pero ellos sí siempre me contaban cómo estaban ellos. Porque en la mente de ellos siempre yo era el mayor, así que el mayor tenía que estar bien. Y en el caso de Mary, todos mis cuñados le preguntan, y alguna vez tuvimos algún tipo no de discusión, pero algunos decían, ubíquense, pues si ya dejó de ser la hermana chica. Y la tratan o tienen la tendencia a tratarla como la marujín. Miguel Ángel, es probable que se estén preguntando algunos que dicen, yo provengo de cierta familia y como que se condicionan a eso y creen que no deberían de reflexionar a que a lo mejor deberían de cambiar algunas cosas, porque se conforman de que, bueno, soy de esa familia y ya está. Bueno, ese es un gran problema, porque la familia te condiciona pero no te determina. Y hay una tremenda diferencia. Hay gente que me dice, bueno, pero es que yo no puedo ser de otra forma porque la familia que tuve, momentito, eso es con los animales, no con los seres humanos. Al perrito, no importa en qué país nazca, el perrito se va a comportar siempre como perrito. Y va a ladrar igual en el lugar en que esté. Y se van a comportar más o menos igual. Pero los seres humanos, no. Los seres humanos tenemos que aprender, que es el tercer elemento. Y tenemos que ubicarnos, tomar lo bueno, como dice la Biblia, y desechar lo malo. No hay ninguna familia perfecta. Yo he dicho, mi padre fue un dolor de muela, pero tuvo cosas buenas también. Y nunca he dejado de reconocer las cosas buenas que tuvo. Aunque tuvo en la balanza más cosas negativas que positivas, hubo cosas buenas. Yo aprendí, por ejemplo, la importancia del trabajo y del hacer bien las cosas a partir de él. Él, fuera de casa, era espectacular. Su problema era cuando entraba a la casa. Como algunos que ustedes conocen. Hay personas que son tan amables, tan agradables, tan trabajadoras, tan condescendientes, fuera de casa. Y cuando están en casa, sufren una transformación tan grande, dicen, bueno, pero ¿qué pasa si él es diferente afuera y acá no? Eso es peligroso. De eso hay que preocuparse. No podemos tener dos caras, debemos ser bien, buenos, de lo mejor, tanto afuera como adentro. Y eso es lo que repercute más en la familia, cuando está esa dualidad, porque especialmente los hijos no quieren saber
ni de la familia después, ni de ese padre, ni de esa madre, ni de lo que él representa, ni de lo que hace, ni de su religión, ni de formar familias, si él dice, mi padre o mi madre es de una forma afuera y dentro es de otra. Una de las cosas que nos encontramos nosotros habitualmente son de gente que repite los modelos familiares aprendidos, que repiten modelos que vio en su papá o que vio en su mamá, especialmente en la etapa más temprana, que va de 0 a 7 años y de 8 a 12 años, que son los dos momentos condicionantes de la experiencia humana. Si hemos tenido un hogar con problemas, lo más probable es que nosotros vamos a repetir esos problemas en el hogar que formemos. Otro factor de la experiencia son las situaciones traumáticas propias. Las cosas que nos ocurren, a veces ocasionadas por otros, a veces nos metemos nosotros en líos, situaciones traumáticas que condicionan mucho. Yo todas las semanas escucho historias de terror. Yo le digo a mi esposa que yo tengo material para hacer novelas, pero por montones. De pronto me emociono, de pronto termino enojado. Anteayer terminé enojado con una situación diciendo como un hombre inteligentísimo, porque es un profesional, no puede entender el daño que le está haciendo a sus hijos por el tipo de conducta que está teniendo. Y eso molesta, porque los que trabajamos en esto nos damos cuenta después del efecto. Yo trato a gente de 60 años que arrastran heridas desde los 7 años, porque las situaciones traumáticas propias, las que me ocurren a mí, afectan. Si ha habido violencia en mi hogar, si ha habido maltrato verbal, si ha habido ausencia afectiva. Yo fui hijo de camionero. No tengo nada contra los camioneros. Pero qué rico era cuando mi padre se iba de viaje. Porque cuando él se iba de viaje, había paz en la casa. Y cuando llegábamos y veíamos el camión estacionado, se acabó la paz. Pero qué triste. Pues yo lo pienso ahora hacia atrás. Qué triste esa sensación de tener que llegar a tu casa y sentir que él era amable. Mi padre era muy simpático, entre dice, el alma de la fiesta. Toda la gente lo amaba, excepto su familia. Porque cuando él entraba a la casa, se transformaba. Eso es triste. Y a mí me llevó años de terapia lograr superar algunas situaciones de ese estilo. Ahora imagínense cuando hay abuso, cuando hay violencia, cuando hay ausencia, cuando hay cosas como este padre, por ejemplo, que me enojé tanto el otro día, que es un hombre que tiene muchísimo dinero, muchísimo, más del que ustedes se imaginan, y le mendiga a sus hijos $1. Está divorciado, y una manera de castigar a la madre es mendigar. ¿Cómo le puedes mendigar un peso a tu hijo? Yo le decía a ese hombre, algún día, como dice la Biblia, todo lo que sembramos, cosechamos. Algún día te va a venir una avalancha. Porque todo eso... Ahora, hay otras experiencias que son vicarias. Es decir, no te ocurren a ti, pero te afectan a ti, porque están en tu entorno. Por ejemplo, hay algunas madres que necesitan tratamiento, algunas psiquiátrico, porque uno les dice, se lo dije a una mujer la semana pasada, ¿por qué te quedas con un marido maltratador, con un marido que la humilla, que la maltrata delante de sus hijos? Y la respuesta clásica es, me quedo por mis hijos. Perdónenme, eso es ridículo. Porque el daño vicario que se le está ocasionando a esos niños es horrible. No están siendo maltratados directamente, pero el maltrato lo están recibiendo igual. Ese maltrato se llama maltrato vicario.
No lo reciben directamente, pero lo reciben igual y con el mismo impacto e incluso más, porque muchos niños no logran entender qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y eso de verdad es horrible. Yo tengo marcado un solo recuerdo de 7 años, cuando yo tenía 7 años, uno solo. En una esquina con mi madre mirando y mi madre me dice, no te muevas. Y ver salir a mi padre de un hotel con una mujer y entendí ese día lo que significaba la palabra adulterio. Y nunca se me ha borrado. No tengo otro recuerdo de los 7 años, el único. Es como que me quedó marcado a fuego. Eso se llama abuso vicario. Yo hubiera sido mi mamá, no hubiera llevado a mi hijo. Mi madre, lamentablemente, lo hizo esas cosas que se hacen sin saber. Debería haber ido ella sola como adulta, no con un niño. Pero fue con un niño. Y el que la dañó fue al niño. Ella lo hizo, pero sin querer. Pero hubo daño. Ahora, ¿en cuántos hogares? Insultos, desprecios, ninguneos, humillaciones. Y luego queremos que se formen hogares estupendos, cuando en realidad fíjense lo que ocurre, que la gente tiende a repetir los modelos. Por allá por la década del 50, un psicólogo, cuando estaba formándose en la psicología, se preguntó un día rascándose la cabeza, ¿por qué las mujeres, hijas de alcohólicos, terminan casadas con alcohólicos? Y no entendió nada. 1960, un psiquiatra de Suecia se hace la misma pregunta. ¿Por qué hijas de drogadictos eligen a maridos drogadictos? Década del 70, otra mujer, una psicóloga, se pregunta ¿por qué hijas de hombres violentos eligen a maridos violentos? Y nadie juntaba, hasta que en la década del 90, en un congreso de psicología que se hizo aquí en España, alguien juntó todos los cabos, porque los estudios se hacían aislados, y descubrieron un fenómeno que se llama codependencia, y descubrieron que el patrón es el mismo. ¿Por qué eligen? Porque están tan dañados que no saben interactuar con personas sanas. Porque con la única persona que han interactuado es con personas enfermas. Por lo tanto, no tienen las herramientas para interactuar con una persona sana. Y terminan eligiendo al peor de la manada. Si alguno de los aquí presentes o los que nos están escuchando se dan cuenta de esa situación que están viviendo y no tienen las herramientas o la energía para salir de este círculo vicioso tan dañino que está dañando a su persona y también a sus hijos, pida ayuda. Hay muchas entidades en los diferentes países, en los diferentes ministerios, para ayudar a personas específicamente que están viviendo un círculo de abuso, un círculo de maltrato, y se le va a enseñar cómo hacer para salir de ese círculo, porque nadie, absolutamente nadie, merece vivir en un matrimonio, en un ambiente tóxico, donde es maltratado o maltratada. Hago énfasis también en maltratado, porque hay muchas mujeres que también maltratan a los hombres. Así que esto no es solamente de mujeres maltratadas, por ambos lados. Busque ayuda. El tercer factor que genera expectativas es el aprendizaje. Y ahí hay 3 elementos: las ideas inculcadas, las ideas que se enseñaron de niñez. Yo me crié con mi madre, mi abuela. En mi casa teníamos la mamá y la mami. Mi mamá era la mamá y mi mami era la abuela. Y muchas tonterías que yo aprendí de niño las aprendí de mi abuela. Pero en buena onda, pero mi abuela era buena onda. Mi madre nos castigaba y la abuela
echaba abajo el castigo de la madre. Y nosotros nos reíamos. Mi madre decía, hoy día no sales, no hay dinero. Y mi abuela, no sé de dónde sacaba dinero, pero siempre y te daba. Para nosotros éramos niños, era una fiesta. Sabíamos que al final la abuela le echaba a perder. Y mi abuela tenía algunos dichos, siempre fue de dichos. Ella era viuda, enviudó cuando mi madre tenía 5 años, y decía, bueno, para que un matrimonio funcione siempre hay que ceder, y la que tiene que ceder es la mujer. Y yo lo creí por mucho tiempo, hasta que me di cuenta que era una tontería de mi abuela. O cosas como, por ejemplo, los hombres todos son malos. Así que, hijito, usted tiene que cuidarse porque puede ser malo también. ¿Y de qué habla esta abuela? Entonces, las ideas inculcadas, especialmente en la etapa primaria, de 0 a 7 o de 8 a 12, son las que arrastras el resto de la vida. Y tienes que aprender a criticarlas. Esas ideas inculcadas te llevan a juicios, a prejuicios y a estereotipos. Mary y yo hemos trabajado en México, en Perú, en Argentina, hemos vivido en Australia, hemos trabajado en Chile. En mi caso me ha tocado trabajar en otras partes, hemos estado en muchos lugares y los estereotipos se repiten. Los estereotipos, especialmente las creencias, que es el otro factor de aprendizaje, creencias tan arraigadas que van condicionando nuestro ser y nuestro estar en el mundo. El creer que las mujeres tienen que comportarse de una determinada manera. La segunda vez que estuve en Rusia para la presentación de mi libro Diseñados para Amar en ruso, yo había discutido mucho con la traductora, discutir en buen sentido de la palabra, porque la traductora me decía, Miguel Ángel, tienes que cambiar este ejemplo porque aquí en Rusia no funciona. Y ¿pero por qué no funciona? Porque aquí somos distintos. Entonces, no tengo idea cómo salieron algunas cosas en ruso, yo no leo ruso. Entonces yo algún día dije, pero ya no puedo estar todo el tiempo buscando, entonces, como confío mucho en la traductora, es una mujer muy inteligente, extraordinariamente inteligente. Y le dije, ¿sabes, Natalia? Haz lo que quieras. Tradúcelo como tú quieras, porque no podemos estar todas las páginas revisando. Dice, entonces, no tengo idea que salió en ruso. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latina tenemos ciertos estereotipos que funcionan entre nosotros, pero no funcionan en Rusia. Entonces, yo construí ese libro pensando en latinoamericanos. Y en Latinoamérica ese estereotipo tiene sentido, pero en Rusia no lo tiene. Me decía, aquí tiene que ser distinto, tiene que funcionar distinto. Cuando se tradujo mi libro al rumano, pasé la misma experiencia con Anca, que fue la traductora, porque los estereotipos van variando de acuerdo al contexto sociocultural donde te has criado. Ahora ustedes han venido a vivir aquí a España y ustedes se dan cuenta que algunos estereotipos que funcionan en Latinoamérica no funcionan acá. Y de pronto te quedan mirando como si fueras extraterrestre. ¿De dónde sacaste eso? Y uno dice, bueno, pero es que en mi país sí, pero este país no es así. Las cosas son distintas, se manejan de una manera distinta, etc. Ahora, el aprendizaje está vinculado con todas las experiencias de aprendizaje, no con el colegio. Y si hay un docente escuchando, yo soy docente, mi esposa es docente, hemos enseñado en universidades por muchos años, pero yo quiero decirles que la enseñanza más importante no es la que dan los docentes en los colegios ni en las universidades. La enseñanza más importante es la que se da en los hogares. Y la mayoría de nuestros prejuicios, de nuestros juicios, de nuestros estereotipos vienen ¿de dónde? De nuestros hogares. Y tenemos que aprender a criticar las expectativas, las cosas que nos transmitieron y que nos enseñaron. ¿Qué necesitamos todos? Necesitamos aceptación y afecto. Necesitamos seguridad física y emocional. Y necesitamos pertenencia. Es decir, todos necesitamos ser aceptados, sentirnos aceptados. Por eso que es tan trágico
cuando en un matrimonio él o ella quieren cambiar al otro. Yo le digo a alguna gente, ¿y por qué te casaste si lo quieres cambiar? ¿Por qué lo elegiste si no te gusta como es? Es absurdo, no tiene lógica. Todos necesitamos sentir seguridad física y emocional. A mí se me apretaba el estómago cuando llegaba a casa y veía el camión de mi padre. No te daba seguridad física y emocional. Y literalmente cuando se iba, nos largábamos a reír y a saltar mis hermanos y yo. Qué triste. Hoy día lo miro hacia atrás y me da tristeza. Porque eso no debería ser el ambiente donde se cría un niño. Todos necesitamos sentir pertenencia. Mis hijos han vivido en tantas partes. Cuando le preguntan a María Allen o a Alexis, ¿de dónde son ustedes? Son más argentinos hoy día, porque se casaron los dos con argentinos. Así que son más argentinos por el impacto de los esposos o de la esposa. Todos necesitamos saber, tener raíces. Todos. Y eso forma lo que nosotros somos. Para poder construir una relación, para llegar al nosotros, hay varias formas y vamos a ver solo dos rápidamente. Primero, la vía de los acuerdos. La Biblia dice, si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Amós 3:3, Dios habla hoy. ¿Por qué caminan juntos? Porque están de acuerdo. Es una cosa tan lógica. Y lo más sencillo, de pronto nos cuesta entender. No pueden caminar dos personas juntas si no están de acuerdo. Algo tan simple como eso. Ahora, ¿acuerdo en qué? Una primera cosa que tengo que preguntarme es, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiere la persona para sí? Yo preparo gente para casarse y les pregunto, ¿qué quieres? Y hay algunos que no tienen idea qué es lo que quieren. ¿Qué esperas de él o de ella? ¿Qué esperas? ¿Y qué esperas de nosotros? ¿Qué vas a construir? Y hay algunos pajaritos y pajaritas que no tienen la más mínima idea y quieren casarse. A veces pasa que uno de los dos tiene más fuerza en su personalidad que el otro y es el que va tomando todas las decisiones, es el que determina dónde se va a vivir, quizás el color de la casa, quizás dónde van a estudiar los chicos, etcétera. Es el que va a ir tomando decisiones. Y la otra persona, para no contradecir, para no crear conflicto, se queda callada. Y con el tiempo se va dando cuenta que no es lo que ella ha querido o hubiese preferido, o lo que él, cualquiera de las dos partes. Y saben de ustedes que con el tiempo se va creando una separación, un silencio, una amargura, que a veces la persona no tiene idea por qué le está pasando eso. Y aquí los dos son responsables, porque nosotros tenemos que darnos el tiempo. El esposo tiene que preguntarle a su esposa, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esto? Y viceversa. Y resulta que a veces no se puede llegar a acuerdo, ¿verdad? A veces por cosas simples o quizás por cosas más trascendentales. Es muy normal que a veces no se pueda llegar a un acuerdo. Se toma un tiempo, se da la posibilidad de que se pueda argumentar. Mira, hoy no lo vamos, exacto, hoy no lo vamos a decidir, porque tiene que ser algo trascendente, no vamos a hacer un drama de qué color va a ser una casa, no. Estamos pensando que quizás si un hijo tiene que irse a un determinado lugar, quizás cambiarse de trabajo, esas cosas que son más trascendentes. Si no logramos ponernos de acuerdo, busquen a alguien que les pueda aconsejar, pero no sea ese de que una de las personas cede solamente para no tener conflicto. Eso no es resolver. Hay que buscar. Cuando no hay acuerdo, no se puede construir un nosotros.
Y hay muchos hogares donde todo se hace a la pinta de él o a la pinta de ella. Y ahí no hay nosotros, ahí no hay acuerdo, ahí hay imposición. Y así no puede funcionar un hogar, una familia, un matrimonio. Eso es crónica de un divorcio anunciado, parafraseando a García Márquez. Para que se dé el acuerdo es preciso autoaceptación, es decir, si yo me acepto, si yo me aprecio, entonces voy a decir esto quiero y esto no quiero. Se necesita empatía, es decir, ponerme en lugar de otra persona para entender qué es lo que quiere él o qué quiere ella. Eso significa que necesitamos comunicar, porque si no hay comunicación, ¿cómo vamos a entender? Rápidamente, el segundo punto. Aparte de los acuerdos, un proyecto de vida. En la Biblia dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:26, yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Es decir, yo sé dónde voy, yo sé lo que quiero. La pregunta es, ¿sabes tú lo que quieres? ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas del matrimonio? ¿Cómo debes hacer para lograr lo que esperas? Ustedes se sorprenderían al saber que muchas parejas que nosotros atendemos no tienen la más mínima idea de qué esperan de la vida. Yo le pregunto a algunas personas, ¿qué quieres con tu vida? Tú no puedes andar en la vida sin tener un proyecto, porque si no tienes un proyecto, no puedes tener una pareja correcta porque no va a ser parte del proyecto. Porque elegimos en función de alguien para proyectar nuestra vida. De pronto nos dejamos llevar por la inercia. Y no sabes por qué elegiste a quien elegiste. Frases tristes que yo escucho. Perdí 20 años de mi vida estando con alguien que no debería haber estado. Hace 3 meses, una mujer me dice, el día que yo me casé, sabía que no debía haberme casado. Pero demoró 25 años en salir de esa relación. Y lamentablemente pagan los platos rotos otras criaturas. Si tú no tienes claro el proyecto, ¿cómo vas a elegir? Un día estando en México, llegó a mi oficina un pastor jubilado. Dice, yo estoy muy preocupado por usted, doctor. ¿Y por qué? Porque sus cursos prematrimoniales son un fracaso. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque en todos sus cursos prematrimoniales hay jóvenes que deciden no casarse. Ah, no, es un momentito. Escúcheme muy bien. Cuando yo comienzo un curso prematrimonial, le digo a la gente, yo tengo 2 objetivos en el curso. Ayudar a los que deben casarse para que se casen y ayudar a los que no deben casarse para que terminen. Y si en este curso se dan cuenta que no deben casarse, es preferible que lloren 1 mes, 2 meses, 1 año si quieres. Pero no estar llorando 20 años porque no vale la pena. Así que, querido pastor, usted se equivoca. El curso es un éxito, porque si hay gente que se arrepiente, es porque se dio cuenta que no debería estar allí. A veces hay personas que se sienten encerradas y creen que no tienen salida, porque han pasado los años, porque quizás ya los hijos se han ido de casa, porque creen que no tienen dónde ir, porque tienen miedo a comenzar de nuevo, y así puede haber una lista muy grande. Con la experiencia que hemos tenido, no importa el tiempo que haya pasado, porque nadie está condenado a ser infeliz toda la vida. Con Miguel Ángel hemos conocido una persona que tenía más de 60 años. ¿Cuántos años tendría de casada? Como 40 años de casada. Estaba tan anulada por una persona muy educada, pero que la tenía tan restringida económicamente, era un abuso económico y psicológico.
Y ella estaba pero tan triste hasta que encontró consejo y tuvo la valentía de dejar a ese hombre opresor. ¿Saben ustedes que ella, cuando se vio liberada, fue a un supermercado a comprar lo que muchas veces había hecho? Siempre la mandaban con lista y donde tenía todo restringido. No tenía que salirse ni un céntimo de las compras que tenía que hacer. Y ella fue libre sin una lista porque ya no necesitaba hacerla. Y se sintió tan angustiada porque estaba tan acostumbrada a hacer solamente lo que le habían dicho que tenía que hacer, que ella no se había desarrollado sola. Una mujer más de 60 años. Pero con ayuda salió adelante. Por eso. Y esas cosas son el Señor también está presente. No hay condenación para la persona que se da cuenta que se ha equivocado y que la otra persona no le está ayudando a tener paz, a ser feliz, a ser plena, pero sí tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Así que no tengáis miedo. Se puede empezar de nuevo, no importa la edad que tengamos. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la gente malinterpreta ese texto pensando que Jesús está hablando de años de vida. Jesús está hablando de calidad de vida. Y no hay calidad de vida cuando se tiene un matrimonio donde solo se gira en torno a él o solo se gira en torno a ella. Para que haya un buen matrimonio tiene que haber un nosotros y construir un nosotros. Para tener un proyecto de vida hay que tener un plan de vida. Hay que trabajar el proyecto de vida. Hay que estar en comunión con el plan de vida. Porque de otra manera no sabrás. ¿Se imaginan ustedes que se suben a un avión, se sientan? ¿Saben lo primero que dice el capitán de un avión? Todos los que han viajado, aquí todos han viajado en avión, a menos que hayan venido nadando de Latinoamérica. ¿Qué es lo primero que dice el capitán? Soy fulano de tal, capitán, este avión va de tal lugar a tal lugar y vamos a llegar a tal hora. Ustedes probablemente no saben, pero eso está establecido como estándar. En todas las aerolíneas del mundo tienen que decir lo mismo. No es que el capitán sea simpático. Pero ¿de dónde viene eso? De la década de 1950, cuando no existían los tickets electrónicos, donde la gente subía y mucha gente se subía al avión equivocado. Entonces el capitán tenía que anunciar de dónde estaban partiendo y a dónde iban a llegar, para que el despistado que estaba mal ubicado pudiera bajarse. Hoy día ya no es necesario, pero se sigue haciendo. Ahora se imagina que ustedes suben al avión y el capitán le dice, soy fulano de tal. No tengo idea cómo funciona el avión, no tengo idea a qué hora vamos a llegar y no tengo idea a dónde vamos. ¿Qué creen que haría la gente? Yo me pongo a gritar y digo, me bajo. Yo no, porque lo primero que tengo que saber es hacia dónde voy. Hay muchos matrimonios que no tienen ni idea hacia dónde van. Y por eso les va como les va. Uno tiene que planificar, tiene que establecer un plan. Conclusión, no se llega a nosotros de manera fácil. Si no hay cumplimiento, hay frustración. Y hay mucha gente que está casada, no con S, sino con Z. Y están amarrados en relaciones que no deberían tener. La frustración genera conflicto. Y genera conflicto porque las personas no quieren estar en esa situación. Y hay que aprender. También la frustración genera mucha enfermedad. Muchas personas están enfermas. Yo recuerdo una persona que atendimos hace años que empezó a sufrir de diferentes enfermedades hasta que le dio fibromialgia. Y luego tuvo un divorcio muy complicado. Pero resulta que a medida que iba avanzando el divorcio, hasta que salió del divorcio, empezó paulatinamente a sanarse. Y como al año después me dice, ¿sabes qué, Miguel? Se me fueron todos los dolores. Ah, claro, le dije yo.
Si tú no estabas enferma de fibromialgia y le di el nombre del ex esposo, esa era tu enfermedad. ¿Ya no está? Ahora te sanaste. Hay muchas personas que tienen enfermedades. De hecho, hay varios estudios que demuestran que una característica de las familias emocionalmente sanas es si hay o no hay enfermedades psicosomáticas en ese hogar. Porque hay muchas familias con muchas enfermedades, producto de la tensión, producto de la violencia, producto de la sensación de frustración, etcétera, etcétera. Sin acuerdos no hay un nosotros, sin respeto no hay nosotros, sin proyecto no hay nosotros. Así que la pregunta para ustedes es, los que están a través de las redes y los que están aquí, ¿qué tienes? ¿Un matrimonio de él? ¿Un matrimonio de ella? ¿O un matrimonio que han construido los dos? Esa es una gran pregunta que tienes que hacerte. Porque si no tienes un matrimonio donde lo han construido ambos y ambos se sienten bien, entonces, tarde o temprano, van a sufrir lo que no deberían sufrir.